Yo también estuve ahí, preguntándome si debía insistir un poco más, si su frialdad era temporal, si valía la pena esperar aunque cada día doliera más. Pero hay algo que nadie te dice a tiempo. Cuando una mujer ya no está interesada, cada segundo que te quedas es una forma elegante de autosabotaje. No es orgullo, es dignidad. No se trata de rendirse, se trata de soltar lo que claramente ya se fue, porque insistir en alguien que no te elige es como golpear una puerta que nunca va a abrirse. Y esa puerta cerrada no te está rechazando, te está redirigiendo a ti, a tu amor propio, a tu despertar. Este video no es para que la recuperes, es para que te recuperes tú, para que dejes de buscar respuestas en sus silencios y empieces a construir certezas dentro de ti, porque hay algo más valioso que el amor no correspondido, la decisión de no volver a ponerte en ese lugar nunca más. Hay un momento en que uno se da cuenta que lo que está recibiendo no es amor, es caridad emocional. Yo pasé por ahí. Me conformaba con un mensaje a la semana, con un te quiero dicho sin ganas, con una presencia física vacía de conexión. Y lo peor es que justificaba todo. Está ocupada. Seguro tiene problemas. Yo también soy difícil a veces. Pero en el fondo lo sabía. Me estaba humillando. Rogar no es amar. Rogar es traicionarse. Porque cada vez que aceptas menos de lo que mereces, te estás diciendo que no vales tanto. Es como mendigar pan cuando sabes cocinar un banquete. Pero claro, uno se agarra de lo poco que tiene porque le da miedo quedarse sin nada. Lo que no entendía es que esas migajas solo alimentaban mi dependencia, no mi alma. Cuando una mujer realmente quiere estar contigo, no te deja en visto, no te da excusas, no te tiene en modo espera. Cuando lo hace es porque ya tomó una decisión, no le importas lo suficiente, y ese es un trago amargo, pero es el primer paso para despertar. Yo me desperté el día que dejé de justificarla y empecé a responsabilizarme. Empecé a preguntarme, ¿qué parte de mí cree que merece tan poco? Ahí encontré la herida, y sanar esa herida duele más que el rechazo, porque implica soltar la ilusión, la fantasía, el algún día cambiará. No cambiará, no va a amarte como tú quieres, y eso no te convierte en insuficiente, te convierte en alguien que aún no ha aprendido a elegir con amor propio. Dejar de rogar no es venganza, es renacimiento, es mirar el espejo y decir, yo valgo demasiado para ser opción. Y aunque al principio se siente vacío, después se siente libertad. Y cuando pruebas la libertad, ya no aceptas migajas nunca más. Yo no sabía lo que era tener dignidad hasta que la perdí por completo. Me vi haciendo cosas que juré que nunca haría. Revisar mensajes, justificar desprecios, aceptar planes de último minuto, quedarme callado cuando algo me dolía por miedo a incomodar. Todo para no perderla. Pero en el proceso me perdí a mí. La dignidad no se nota en los buenos momentos, se revela cuando te ignoran, cuando te tratan con indiferencia, cuando te ponen a competir con otras opciones. Ahí es donde aparece la voz interior que te dice, no te humilles. Y uno la ignora, porque el deseo es más fuerte, porque el corazón aún no se resigna, porque duele demasiado soltar. Pero hay un punto donde seguir intentando se convierte en una forma elegante de autoflagelarse. Uno cree que está luchando por amor, pero en realidad está peleando contra su propio vacío. Esa no es una guerra que se gane, es una batalla que se termina cuando decides volver a ti, aunque la derrota duela, aunque el ego se rompa, aunque la cama se sienta demasiado grande. Yo entendí que mi dignidad era la única línea que no debía cruzar. Porque una vez que cruzas esa línea, el otro deja de respetarte, pero lo peor es que tú también dejas de respetarte. Y sin respeto no hay amor posible, solo apego, solo necesidad, solo sufrimiento disimulado con esperanzas vacías. Volver a levantar la cabeza después de eso no es fácil. Te sientes ridículo, frágil, tonto, pero poco a poco esa dignidad recuperada se convierte en armadura. Y no es que no vuelvas a enamorarte, es que ya no te vendes barato.
ya no suplicas amor, ya no negocias tu valor. Cuando alguien ya tomó una decisión, lo peor que puedes hacer es quedarte esperando que la cambie. Yo estuve ahí, atrapado en ese limbo donde ella ya se había ido emocionalmente, pero yo seguía creyendo que algo podía salvarse. Seguía escribiendo, estando disponible, leyendo indirectas donde no las había. Me aferraba a un quizá, que en realidad era un ya no. Ella ya se fue. Tal vez no físicamente, pero emocionalmente ya dio el paso. Tú lo sentiste. La distancia, las evasivas, las respuestas cortas, las excusas envueltas en amabilidad, todo estaba ahí, gritando que se había rendido, pero uno no quiere oírlo, porque cuando amas, prefieres hacerte el ciego antes que aceptar el abandono. Lo más doloroso no fue que ella se fuera, fue que yo me quedara. Me quedé en un lugar donde ya no era bienvenido, aferrado a migajas de afecto, esperando que la nostalgia hiciera su magia. Pero la nostalgia solo funciona cuando hay amor real, y a veces lo que uno siente no es amor, es apego a la costumbre, al deseo, a la idea. En ese punto entendí que si ella ya había elegido, entonces era mi turno. No de rogar, no de convencer, no de esperarla. Era mi turno de irme, no por orgullo, sino por dignidad, porque quedarse donde no te quieren es una forma lenta de morir por dentro. Y yo no nací para eso. Tomar la decisión no fue fácil, pero fue necesario, porque cuando tú eliges irte, incluso con el corazón hecho pedazos, algo dentro de ti se reordena, recuperas el control. Y a veces, solo a veces, esa decisión es el primer acto real de amor propio que haces en años. Yo solía pensar que tenía que explicarlo todo, que tenía que hacerle entender lo que sentía, lo que me dolía, lo que esperaba. Mandaba textos largos, justificaba mis reacciones, buscaba cerrar ciclos con palabras bonitas. Pero aprendí, a golpes, que cuando alguien no quiere entenderte, no hay argumento que lo logre, y que, a veces, el silencio es la única respuesta digna. El silencio no es indiferencia. El silencio es contundencia. Es la forma más limpia de decir ya entendí. Porque cuando te das cuenta de que el otro no quiere escucharte, de que ya no le importa lo que tienes para decir, ¿qué sentido tiene seguir hablando? El que se fue sin explicaciones no merece ninguna de tu parte. Yo fui esclavo de las palabras. Quería que ella supiera cuánto dolía, cuánto hice, cuánto intenté, pero era inútil. Ella ya estaba en otra frecuencia, sintonizando otra historia. Mis palabras rebotaban en un muro de apatía, y en ese momento entendí que cada palabra que daba era energía que perdía. Aprendí a callar, no por cobardía, sino por respeto a mí mismo, porque hay dignidad en el silencio, hay fuerza en no responder, hay poder en dejar que el otro se quede con sus fantasmas, mientras tú te construyes en tu calma. El silencio es incómodo al principio, porque estamos acostumbrados a gritar para ser vistos, pero luego se convierte en paz. Y lo más curioso es que cuando uno se calla de verdad, el otro empieza a escuchar lo que nunca dijiste, no con los oídos, sino con la ausencia, porque el silencio bien puesto tiene eco, y ese eco muchas veces dice más que 1000 explicaciones. Cerrar una puerta no es tan fácil como suena, especialmente cuando esa puerta guarda recuerdos, promesas, momentos que marcaron. Yo me quedé con la mano en el picaporte mucho tiempo. A veces abría un poco, otras la dejaba entreabierta por si ella decidía volver. Pero esa ambigüedad me estaba matando, porque no se puede sanar lo que sigues esperando. Me aferraba a la ilusión de que algo podía cambiar, que ella iba a darse cuenta, que se iba a arrepentir. Pero los días pasaban y esa puerta seguía abierta para alguien que ya no tenía intención de cruzarla. Y así, sin darme cuenta, me convertí en el guardián de una entrada vacía, solo, mirando una ausencia. Cerrar la puerta no es una decisión impulsiva, es un acto consciente, valiente, porque implica aceptar que ya no hay vuelta atrás, que lo que fue ya no será. Y eso duele. Duele en el pecho, en la rutina, en los espacios compartidos. Pero hay un dolor peor, el de quedarse estancado esperando algo que no llega. Yo cerré esa puerta el día que entendí
que merezco una historia donde no tenga que mendigar presencia. Y no fue épico ni dramático, fue silencioso, fue interno. Un ya está dicho sin lágrimas, pero con mucha verdad. Y en ese cierre encontré algo que había perdido, mi centro. Cerrar duele, sí, pero dejarla abierta duele más, porque la puerta abierta no solo deja pasar el pasado, también impide que lo nuevo entre, y uno no puede empezar de verdad mientras siga aferrado a lo que ya terminó. Durante mucho tiempo confundí el apego con amor. Pensaba que ese nudo en el estómago, esa necesidad de verla, ese miedo a perderla, era amor, pero no era amor. Era dependencia disfrazada de romanticismo, y como toda adicción, me hacía perder la noción de lo sano, de lo real, de mí mismo. El apego te convence de que sin esa persona no eres nada. Te hace creer que si se va, te mueres, que si no responde, te colapsas. Y así empiezas a construir tu identidad en función de alguien que no está obligado a quedarse. Es como poner todas tus emociones en una sola cuenta bancaria y darle la tarjeta a otro. Yo era un adicto, necesitaba sus mensajes como quien necesita una dosis. Si tardaba en contestar, me invadía la ansiedad. Si estaba fría, me angustiaba. Y lo peor, justificaba su indiferencia porque no podía aceptar la abstinencia emocional. Porque cuando estás apegado, incluso el maltrato parece compañía. El amor no duele así. El amor no te destruye. El amor no te deja en ruinas. El amor suma, no resta. Pero entender esto requiere desintoxicarse. Y desintoxicarse es brutal. Es mirar al espejo y decir, no es ella, soy yo el que no sabe estar solo. Soy yo el que tiene que sanar. Y ese proceso es crudo, pero es libertad pura. Cuando entendí que lo que sentía no era amor, sino apego, algo cambió. Dejé de correr detrás, dejé de esperar respuestas, empecé a ocuparme de mí. Y en ese momento, sin darme cuenta, empecé a amar, pero esta vez a la persona correcta, a mí mismo. Es tentador odiarla, buscar culpables, pintarla como la villana que jugó contigo, que te mintió, que te dejó vacío. Yo lo hice. Pasé semanas alimentando mi rabia, repitiéndome todo lo que hizo mal, buscando venganza emocional en cada recuerdo. Pero la verdad es que odiarla no me ayudó. Solo me mantuvo atado a ella. El odio es una forma disfrazada de seguir conectado. Mientras la odias, ella sigue ocupando espacio en tu mente, en tu cuerpo, en tu energía. No se ha ido realmente. Sigue ahí, contaminando tu presente. Y lo peor es que tú crees que estás superando, cuando en realidad estás reviviendo todo una y otra vez. Yo entendí que no necesitaba justicia emocional, necesitaba paz. Y la paz no viene del rencor, viene del soltar, del dejar ir sin necesidad de que el otro pague, entienda o se disculpe. A veces no llega el perdón, pero sí puede llegar la liberación, porque no se trata de ella, se trata de ti, de dejar de cargar lo que ya no es tuyo. No se trata de negar lo que pasó, ni de justificarla. Se trata de decidir que no vas a seguir arrastrando su sombra en tu historia, que no vas a permitir que una persona que ya no está siga teniendo poder sobre tu estado emocional. Es un acto de revolución interna, ya no más. Liberarse es dejar de mirar hacia atrás. Es aceptar que no hay explicación que sane lo que tú no te has dado. Es entender que nadie viene a completarte y que quien no quiso quedarse solo te mostró un espejo de lo que tú aún no sabías soltar. Y cuando lo sueltas, te liberas y liberas todo lo demás. El rechazo duele, te golpea el ego, te sacude el alma, te deja con más preguntas que respuestas. Yo sentí que me partía en 1000 pedazos. Me preguntaba qué hice mal, qué me faltó, por qué no fui suficiente. Pero el rechazo no siempre es un castigo. A veces es una invitación disfrazada a volver a ti. Fue solo después del rechazo que empecé a mirar hacia adentro. Ya no tenía a quién complacer. Ya no había promesas que sostener. Ya no había excusas. Solo estaba yo. Roto, sí, pero presente.
y en ese silencio doloroso encontré lo que había ignorado por años: mis propias heridas, mis vacíos, mis necesidades reales. El rechazo no fue el final, fue el punto de partida. Me llevó al gimnasio no por vanidad, sino por disciplina. Me hizo volver a leer, a escribir, a conectar con amigos que había dejado de lado. Me hizo mirar el espejo y preguntar: ¿qué clase de hombre quiero ser ahora? No para gustarle a otra, sino para sentir orgullo de mí. A veces necesitas que alguien te cierre la puerta para que tú aprendas a construir tu propia casa. Y no se trata de volverte frío o desconfiado. Se trata de evolucionar, de no volver a ponerte en lugares donde tu valor depende de que alguien te elija, de aprender a elegirte tú primero, sin pedir permiso. Hoy puedo decir que ese rechazo fue un regalo. No lo parecía en su momento, pero lo fue, porque me obligó a renacer. Y cuando uno renace desde el dolor, ya no se conforma con menos de lo que merece, porque entendí que si el amor vuelve, será para sumar. Y si no, yo ya aprendí a volar solo. Si después de todo esto solo te queda una frase, que sea esta: dejar de rogar no es venganza, es renacimiento. Eso lo cambia todo, porque el día que eliges tu dignidad por encima de tu necesidad, todo empieza a ordenarse. No necesitas que ella te entienda, solo necesitas que tú no te traiciones nunca más.